Entre las dos figuras solitarias de su interior se condensaba también otra sombra que no era de la noche. Era la sombra que proyectaba el extraño temor, aún no conjurado del todo, que se había introducido en el espíritu de Défago a mitad de su canción. Muy buenas noches, amantes de las historias de terror. Bienvenidos una vez más a mi canal. A estos jueves, vamos a hacer los jueves de libros de Lovecraft para que podamos seguir contando sus relatos. Esta vez vamos a continuar con el cuento de El Wendigo de Algernon Blackwood. Así que comencemos. Por la mañana, antes de que saliera el sol, el campamento estaba ya en plena actividad. Había caído una ligera capa de nieve durante la noche y el aire era frío y penetrante. Punk había cumplido con sus deberes matinales, ya que el olor del café y del tocino frito llegaba hasta las tiendas. Todo el mundo estaba de buen humor. «El viento ha cambiado», gritó Hank a Simpson y a su guía, que se hallaba al bordo de una pequeña canoa. «Hay que cruzar el lago en línea recta. Estupendos rastros nos va a dejar la nieve. Si hay algún alce olisqueando por allí, tal como viene el viento, no os va a ver hasta teneros encima. Buena suerte, Monsieur Défago», añadió alegremente, dándole por una vez la pronunciación francesa al nombre. «Bon chance». Défago le deseó lo mismo, de buen humor, al parecer sin acordarse para nada de su silencioso enfado de la noche anterior. Antes de las 8, el viejo Pong se encontraba solo ya en el campamento. Cathcart y Hank, muy lejos de allí, seguían un rastro que se dirigía hacia occidente, en tanto que la canoa que llevaba a Défago y a Simpson, con una tienda de seda y provisiones para 2 días, era solo un punto confuso balanceándose en la lejanía rumbo al oeste. La crudeza invernal del aire se atemperaba con el sol que coronaba las lomas cubiertas del bosque y resplandecía con voluptuoso calor sobre los árboles y el lago. Los somormujos volaban rasantes a través del centello del rocío que el viento espolvoreaba. Algunos sacudían sus mojadas cabezas al sol y luego las sumergían de nuevo con vivacidad. Y hasta donde se alcanzaba la vista se elevaban las masas interminables y apretadas de los arbustos desolados que cubrían toda aquella región, jamás hallada por el hombre, que se extendía como un poderoso e ininterrumpido tapiz vegetal hasta las costas heladas de la bahía de Hudson. Simpson, que contemplaba todo esto por primera vez a la par que remaba vigorosamente, se sentía embelesado por la austera belleza. Su corazón se embriagaba con el sentimiento de la libertad de los grandes espacios y sus pulmones con el aire frío y perfumado. Detrás de él, sentado a popa, Défago gobernaba con soltura aquella embarcación de corteza de abedul y contestaba alegremente a todas las preguntas de sus compañeros. Los dos se sentían contentos y gozosos. En tales ocasiones los hombres pierden las superficiales diferencias que el mundo establece, se convierten en seres humanos que trabajan juntos por un fin común. Simpson el patrón y Défago el servidor, mientras que aquellas fuerzas primitivas eran simplemente eso, 2 hombres, el guía y el guiado. La superior destreza asumía naturalmente el mando, y el señorito había pasado sin preámbulos a una situación de cuasi subordinado. No se le ocurrió ni mucho menos poner objeción alguna cuando Défago suprimió el señor y se dirigió a él con un «Oiga, Simpson», o bien «Oiga, jefe», como se dio el caso invariablemente hasta que llegaron a la lejana orilla. Después de remar de firme durante 12 millas con viento de proa, él solamente se reía, le gustaba, después dejó de notarlo por completo. Este estudiante de teología era, pues, un joven de buen natural y mejor carácter, aunque sin mundo, como era de comprender. Y en este viaje, la primera vez que salía de su pequeña Escocia natal, a la gigantesca proporción de las cosas le producía cierto aturdimiento.
Ahora comprendía que una cosa era oír hablar de los bosques primordiales y otra muy distinta verlos y vivir en ellos y tratar de familiarizarse con su vida salvaje. Era, además, una iniciación que ningún hombre inteligente podía sufrir sin verse obligado a alterar una escala de valores considerada hasta entonces como inmutable y sagrada. Simpson sintió la primera manifestación de esta emoción cuando cogió en sus manos el nuevo rifle 303 y contempló sus perfectos y relucientes cañones. Los 3 días de viaje hasta el campamento general a través del lago y por tierra después habían constituido una nueva fase de este proceso. Y ahora que estaba tan lejos, más allá, incluso de la orla de espesura donde habían acampado, en el corazón de unas regiones deshabitadas tan extensas como Europa, la verdadera realidad de su situación le producía un efecto de placer y pavor que su imaginación sabía apreciar perfectamente. Eran Défago y él contra una muchedumbre o al menos contra un titán. La fría magnificencia de estos bosques solitarios y remotos la abrumaba y le hacían sentir su propia pequeñez, de la infinidad de copas azulencas que se balanceaban en el horizonte. Se desprendía y revelaba por sí misma esa severidad que emana de las vegetaciones enmarañadas y que solo puede calificarse como despiadada y terrible. Comprendía la muda advertencia, se daba cuenta de su total desamparo. Solo Défago, como símbolo de una civilización distante en la que era el hombre el que dominaba, se levantaba entre él y una muerte implacable por hambre y agotamiento. Por esta razón le resultaba emocionantemente ver a Défago dirigir la canoa a la orilla, guardar la pala cuidadosamente en su interior y hacer marcas. Luego, en las ramas de los abetos situados a uno y otro lado de un rastro casi invisible, al tiempo que se le explicaba con entera despreocupación: «Oiga, Simpson, si me llegara a pasar algo, encontrará la canoa siguiendo exactamente estas señales. Después cruza el lago todo recto hacia el sol hasta dar con el campamento. ¿Ha comprendido?». Era la cosa más natural del mundo y lo dijo sin un solo cambio de voz. No obstante, con ese lenguaje que reflejaba perfectamente la situación y el desamparo de ambos, acertó a expresar las emociones. El joven en aquel momento se encontraba con Défago en un mundo primitivo. Eso era todo. La canoa debía dejarse atrás. Aquellas muescas amarillentas cortadas a golpes de hacha sobre árboles eran las únicas señales de su escondite. Entretanto, con los barbutos y el rifle al hombro, los dos hombres comenzaron a seguir un rastro casi imperceptible por entre rocas, troncos caídos y charcos medio heladas, sorteando los numerosos lagos que festoneaban el bosque y bordeando sus orillas cubiertas de niebla desflecada. Hacia las 5 se encontraron de improviso con que estaban en el límite del bosque y ante ellos abría una vasta extensión de agua, moteada de innumerables islas cubiertas de pinos. «El lago de las 50 islas», anunció Défago con voz cansada, «y el sol está metiendo en él su vieja cabeza pelada», añadió poéticamente sin darse cuenta. Inmediatamente comenzaron a plantar la tienda. En 5 minutos escasos, gracias a aquellas manos que nunca hacían un movimiento de más ni de menos, quedó armada la tienda y fueron preparados los lechos con ramas de bálsamo, y se encendió un buen fuego para guisar con el mínimo de humo, mientras el joven escocés limpiaba el pescado que cogieron al curricán durante la travesía. Défago dijo que pensaba dar una vuelta nada más por los alrededores en busca de señales del alce. «Pudiera tropezarme con algún tronco donde hubiesen estado restregando los cuernos», dijo mientras se iba. «¿O acaso hayan mordisqueado las hojas de algún arce?». Su pequeña figura se fundió como una sombra en el crepúsculo
Simpson se quedó observando con admiración cuán fácilmente lo absorbía la floresta. Solo unos pasos y ya habían desaparecido. No obstante, había poca maleza por los alrededores. Los árboles se elevaban algo más allá, muy espaciados, y en los claros crecían el abedul y el arce, delgados y esbeltos, junto a los troncos inmensos de los abetos. De no haber sido por algunos troncos derribados de monstruosas proporciones y por los fragmentos de roca gris que se hincaban en el lomo de la tierra, el paraje podía haber sido el rincón de un viejo parque. Casi podía ver en él la mano del hombre. Un poco más a la derecha, no obstante, comenzaba aquella extensa comarca que llamaban el Brûlé, completamente arrasada por el incendio del año anterior. La zona entera estuvo ardiendo con furia durante semanas y semanas, y ahora se alzaban descarnados y feos unos tocones ennegrecidos en forma de cerillas gigantescas. Reinaban una desolación indescriptible. El olor a carbón y a ceniza, empapada de lluvia, aún perseguía débilmente en el aire. El crepúsculo se iba haciendo más denso cada vez. Las marismas se cubrían de sombras, y el crepitar de la leña en el fuego y el romper de las olas a lo largo de las costas rocosas del lago eran los únicos ruidos audibles. El viento se había calmado al ponerse el sol, y nada se agitaba en aquel vasto mundo de ramas. En cualquier momento los dioses de los bosques podían esbozar sus tremendos y poderosos perfiles entre los árboles. Delante, a través de los pórticos sostenidos por los enormes troncos erguidos, se extendía el escenario del lago de 50 Islands, de las 50 islas, que era como una media luna de 25 kilómetros más o menos, de punta a punta y de unos 9 de anchura, desde donde estaban ellos acampados. Un cielo rosa y azafrán, más claro que cualquiera de los que se había visto Simpson en su vida, derramaba aún sus raudales de fuego sobre las olas y las islas, seguramente más cerca de las 100 que de las 50. Flotaban como mágicas embarcaciones de una encuadrada encantada, cubiertas de pinos, con las crestas apuntando al cielo. Casi parecían moverse de la borrosa luz del anochecer, a punto de recoger el ancla y navegar por las rutas de los cielos y no por las del lago arcaico y solitario. Y los encendidos jirones de nubes como pendones ostentosos eran la señal en que zarpaban rumbo a las estrellas. El espectáculo era una belleza arrobadora. Simpson ahumaba el pescado y se había quemado los dedos al intentar probarlo. Al mismo tiempo cuidaba de la sartén y el fuego, pero por debajo de sus pensamientos percibía otro aspecto de la naturaleza salvaje, la indiferencia hacia la vida humana, el espíritu despiadado de la desolación que no tiene en cuenta el hombre, el sentimiento de su completa soledad. Ahora que incluso Défago se había ido, se le hizo más palpable al mirar en su entorno y aguzar el oído en espera de adivinar las pisadas de su compañero que regresaba. Esa sensación tenía algo de placentera y de alarmantemente también. Irradiablemente se le ocurrió una idea que le hizo temblar. ¿Qué podría hacer yo si sucediera algo y no regresara? Disfrutaron de una cena bien merecida. Comieron pescado a placer y tomaron un té fuerte, capaz de matar a un hombre que no hubiera hecho 30 millas a marchas forzadas. Y al terminar estuvieron un rato fumando, charlando y riendo junto al fuego. Después se estiraron las piernas cansadas y discutieron el programa del día siguiente. Défago se encontraba de un humor excelente, aunque decepcionado por no haber encontrado ningún rastro todavía, pero estaba oscureciendo y no había podido alejarse demasiado. El Brûlé era mal sitio también. Las ropas y las manos le olían a carbón. Simpson, al mirarle,
volvió a sentir con renovada intensidad que la situación seguía siendo la misma, los dos juntos en la soledad agreste. Défago, dijo, estos bosques son, ¿cómo decirlo?, un poco demasiado grandes para sentir uno a gusto. Bueno, más bien quiero decir tranquilo, ¿no es así? Con estas palabras tan solo daba expresión a su sentir del momento. Apenas si estaba preparado para la seriedad, para la solemnidad. Incluso con el guía acogió sus palabras. «Está usted en lo cierto, jefe», exclamó clavándole con el rostro sus ojos escrutadores. «Es la pura verdad, no tienen límite, ninguna clase de límite». Luego añadió, bajando la voz como si hablara consigo mismo. «Son muchos los que han descubierto eso y han sucumbido». Pero la gravedad que había en su actitud no agradó en absoluto a Simpson. Sus palabras y su expresión resultaban demasiado sugerentes en un escenario y un crepúsculo como aquellos. Lamentó haber tocado ese tema y de pronto le vino a la memoria lo que había contado su tío sobre una fiebre extraña que afectaba a los hombres en la soledad de la selva. Se sentían irresistiblemente atraídos por las regiones despobladas y caminaban fascinados hacia su muerte. Y se le ocurrió que su compañero tenía ciertos síntomas afines a ese extraño tipo de afección. Desvió la conversación hacia otros derretores. Habló de Han y del doctor, así como de lo natural rivalidad entre los dos grupos por ser los primeros en avistar un alce. Si ellos fuesen en dirección oeste, observó Défago con desgana, ahora estarían a 100 kilómetros de nosotros. Y en mitad de camino quedaría el viejo punk hinchándose de pescado y café. Se rieron de imaginárselo, pero al mencionar de pasada por segunda vez aquellos 100 kilómetros, Simpson se percató de las inmensas proporciones del territorio donde estaban cazando. 100 kilómetros eran solamente un paseo y 200 tal vez un poco más. A su memoria acudían continuamente relatos sobre cazadores que se le habían extraviado. La pasión y el misterio de unos hombres perdidos y errabundos, seducidos por la belleza de las grandes selvas, cruzaban por su mente de una forma demasiado vívida para resultar completamente placentera. Se preguntaba si sería el talante de su compañero lo que provocaba con tanta persistencia estas ideas inquietantes. Cantemos una canción, Défago, si no está usted demasiado cansado, rogó. Una de esas viejas canciones de viajeros que cantaba la otra noche, por favor. Le alargó la petaca el guía y después se puso a llenar su pipa mientras el canadiense, de buena gana, elevaba su templada voz por el lago en uno de aquellos cantos dolorosos ante los cuales los madereros y los tramperos detenían sus tareas. Y bueno, con esto terminamos la parte 2 del Wendigo. Es una historia larga, he de decirlo. Yo creo que van a salir, si no son unas 6-7 partes, las voy spoileando porque en verdad es una historia larga. Espero les guste que lo estemos dividiendo en estas partes. Ya saben, de igual manera al final de las semanas, cada jueves vamos a estar publicando una de estas partes para poder tenerlas en orden, como ya saben. Y al final de que terminemos de leer este conjunto de historias, publicaremos la versión completa. De igual manera les pido, por favor, para animarme, me dejen sus comentarios, me dejen su like, a ver qué opinan de esta narración. Espero les esté gustando, espero pueda continuar con ustedes y por favor visiten mi canal y sigan con las demás historias. Ya saben que tenemos historias de terror, creepypastas y demás. Sin más que agregar, muchísimas gracias, tengan una excelente noche, dulces sueños, me despido y hasta luego.